Cuando nos damos cuenta que es inminente el momento preciso en el que estamos recibiendo la inteligencia artificial, nos damos cuenta que la humanidad jamás ha dejado de utilizar una tecnología que haya descubierto. Esto es algo que por un lado es un poco triste porque quiere decir que no tenemos autocontrol como especie, pero también quiere decir que nunca vamos a dejar que nuestra inventiva encuentre un límite, ni siquiera moral y ético. Pero lo importante es todas las tecnologías que hemos descubierto, incluyendo por ejemplo la bomba atómica, digamos, la capacidad de fisionar y fusionar los átomos para poder liberar grandes cantidades de energía. Apenas la descubrimos, la utilizamos para poder acabar una de las guerras más grandes que teníamos como humanidad, pero no debimos usarla, era demasiado el poder que tenía y sin embargo nos tomamos el atrevimiento de decir, venga, el fin justifica los medios, necesitamos hacer esto. Frente a esa inminencia, también tenemos que aceptar que la inteligencia artificial va a hacer exactamente lo mismo. Uno de los grandes pasos, y más adelante lo vamos a hablar, uno de los grandes hitos que sabemos que en la humanidad es inminente, es la transformación que va a pasar cuando la inteligencia artificial llegue más allá de la velocidad de capacidad de cómputo que tenemos como seres humanos. Hoy en día, los seres humanos somos la máquina de cómputo más importante del universo que conocemos. Puede ser que allá afuera haya otras especies, y es una conversación divertidísima, que puedan llegar a tener más capacidad de cómputo que un ser humano. Pero en nuestro universo conocido, nuestro cerebro, el cerebro humano y la colectividad de cerebros humanos es la máquina de cómputo más increíble que ha diseñado el universo. Y esto es uno de los cambios que tenemos que aceptar. A medida que la inteligencia artificial mejore, progrese, le demos más capacidad de cómputo y no tengamos el autocontrol de no usarla, va a llegar a superarnos. Y ese momento donde la velocidad del cómputo de una capacidad de inteligencia artificial supere la capacidad de cómputo de una persona, en ese momento, lo hemos discutido en muchos diferentes ambientes, como especie, como raza, como gobiernos, lo hemos denominado la singularidad. La singularidad es donde empieza el horizonte de eventos, es decir, el event horizon. En un hoyo negro, cuando algo pasa de la singularidad, la luz sencillamente no puede escapar, no hay vuelta atrás. Una vez en un agujero negro en el espacio, cuando algo se crea, que pasa ese momento donde el universo desaparece y empieza a aparecer el agujero negro, a ese evento, a ese horizonte de eventos o ese event horizon lo conocemos como la singularidad. Y la comunidad de inteligencia artificial se ha robado ese término de la física universal, digamos, de la astrofísica, para explicarle a la humanidad que no hay vuelta atrás. No tenemos ninguna otra posibilidad sino movernos hacia adelante. La capacidad del cómputo de los computadores, la capacidad de hacer cómputo, de hacer cada vez más algoritmos matemáticos, de hacer más operaciones matemáticas, no va a detenerse. Hace muy poco tiempo teníamos la duda de si el electrón iba a poder hacerse más rápido para poder hacer computadores más rápidos. Y lo que pasó fue que en vez de hacer que el computador procesara más rápido, empezamos a procesar en paralelo. Es decir, cuando nos topamos como humanidad un problema físico que nos evitaba movernos en la capacidad de cómputo, encontramos una solución lógica para sobrepasar el problema físico que habíamos encontrado. Esto es algo que la humanidad no va a parar de hacer. No vamos a dejar de investigar tecnologías para poder hacerlas cada vez más rápidas. Y de la misma forma que hemos no aprendido a controlarnos, a utilizar tecnologías como la bomba atómica, estamos convencidos que la humanidad no va a dejar de utilizar inteligencia artificial. Es decir, hace inminente el progreso hacia el uso de las capacidades de cómputo para generar una inteligencia artificial cada vez más grande. Más adelante aprenderemos un poco sobre lo que es una inteligencia artificial específica y una inteligencia artificial general.
Pero cuando lleguemos al punto de la inteligencia artificial general con más capacidad de cómputo que un cerebro humano, vamos a llegar a ese gran momento donde no tenemos la vuelta atrás, y es la singularidad. La singularidad es supremamente importante para la humanidad, porque una vez lleguemos a ella, la capacidad del cómputo de las inteligencias artificiales va a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos seguros que la inteligencia artificial va a poder reescribirse a sí misma. Es decir, va a hacer lo que nosotros hemos hecho por la inteligencia artificial cada vez más rápido. Y en ese momento la diferencia entre una inteligencia artificial y un ser humano va a ser cada vez más grande. Si hoy sentimos que como especie somos la gran especie dominante porque miramos a nuestros compañeros de nave espacial, a los animales, y decimos es que claramente somos superiores a ellos y por eso es que la Tierra nos pertenece, ese tipo de pensamiento aplicado desde el punto de la inteligencia artificial va a hacernos cuestionar muchas cosas sobre nuestro papel en esta Tierra. Por eso es que la singularidad es el momento que sabemos que va a pasar, que estamos esperando profundamente para que cuando pase estemos preparados para realmente sobrevivir, es lo que estoy tratando de decir, para realmente poder sobrevivir a ese punto. Y por eso es que se han firmado un montón de acuerdos, de lo cual vamos a hablar más adelante para ver cómo funcione. Pero lo que tenemos que empezar a entender hoy en día es la pregunta más importante que hay que hacernos sobre este tema de la singularidad. Y es, una vez que la humanidad alcance la singularidad, ¿cuál es el siguiente paso en la evolución? Si definitivamente es una discusión de capacidad de cómputo, de capacidad de procesamiento, vamos a tener un gran problema. Pero si se trata es de cómo podemos hacer que la raza humana se prepare para utilizar esa singularidad e ir más allá, entonces vamos a prepararnos para dar un gran paso hacia adelante, hacia un futuro increíble, hacia un futuro conjunto que vamos a construir de la mano de la inteligencia artificial.